En la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, creemos que el 2018 es un año de transformación. Tendremos elecciones no solamente en México, sino más allá de nuestras fronteras. Seguramente el mapa político del país se transformará y eso hará honor a la pluralidad de nuestra ciudadanía. El Tecnológico de Monterrey cumplirá este año 75 años de vida y además nuestra escuela cumplirá 15 años de haberse creado. Esta escuela es un espacio en donde la transformación se comprende, se analiza, se dialoga, se debate, se discute y se construye todos juntos. Pon atención a nuestro calendario porque te vamos a estar invitando a que seas tú, que seamos todos quienes le demos forma a este año de la transformación. Participa. Te esperamos. Muy buenos días, estimados docentes, estudiantes, directivos, damas y caballeros. Muchas gracias por acompañarnos en este día frío y lluvioso aquí en Monterrey. Bienvenidos, mi nombre es Bonnie Palifka, soy profesora del Departamento de Economía aquí en Campus Monterrey. Estoy aquí para presentar a dos personas muy ilustres. El principal invitado del día de hoy es el doctor Sergio Fajardo. Sergio Fajardo Valderrama nació en Medellín, Colombia, en 1956. Es matemático de la Universidad de los Andes, doctor en matemáticas de la Universidad de Wisconsin-Madison y doctor honoris causa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, España, en 2009, y de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en 2015. Fajardo ocupó varios cargos en instituciones científicas, como el Consejo Nacional de Ciencias Básicas y la Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados. Fue profesor en la Universidad de Andes, director de investigación y director del Departamento de Matemáticas, así como en la Universidad Nacional. Ha sido profesor visitante de instituciones como la Universidad de Berkeley, la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Colorado, la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Oslo y la Universidad Central de Venezuela. Trabajó también en varios medios de comunicación como Caracol Radio, Telemedellín y Teleantioquía. Fue subdirector del periódico El Colombiano y columnista de los periódicos El Mundo y El Espectador y de la revista Dinero. En 1999 lideró la conformación del movimiento Compromiso Ciudadano, que buscaba llegar a la alcaldía de Medellín, y en 2003, con la fuerza del primer movimiento cívico independiente, por fuera de los partidos tradicionales, ganó la alcaldía con la votación más alta en la historia de la ciudad hasta esa fecha. Damas y caballeros, con ustedes el doctor Sergio Fajardo. Pues muy buenos días, bienvenidos al Tecnológico de Monterrey. Creo que estamos fundamentalmente con una audiencia de casa, querido Sergio. Bienvenidos a quienes nos ven por Facebook Live, me parece. Estamos desde la Biblioteca Central del Campus Monterrey. Yo soy Alejandro Poiré, decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno aquí en el TEC. Y quiero nada más platicar un poco el formato que vamos a tener el día de hoy. Va a ser un diálogo, gracias Bonnie por la presentación. Va a ser un diálogo con Sergio, además de todas las cosas que han mencionado en su currículum brevemente. Sergio es hoy candidato presidencial por Compromiso Ciudadano para la elección del próximo mayo en Colombia. Y está aquí con nosotros para cerrar una, esperemos que no por mucho tiempo, quizás por unos 4 años, pero
para cerrar un ciclo como profesor visitante distinguido en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, en su Cátedra Latinoamericana de Ciudadanía, y para presentar su libro. Su libro no lo tenemos impreso aquí en México, en nuestro país. Creo que pronto lo vamos a tener, pero les recomiendo que lo compren en la tienda de Kindle. Por lo menos yo lo pude conseguir en la tienda de Kindle de los Estados Unidos, que se llama El Poder de la Decencia. Déjenme, antes de pasarle la palabra a Sergio, decirles lo siguiente. Hay muchas formas de acercarse a la política, hay muchos fenómenos de lo público y de la política que nos presentan dilemas, que nos presentan retos, que a veces el simplemente atestiguarlos nos llenan de rabia, de indignación, de desesperanza. Yo leí recientemente el libro de Sergio y al haberlo escuchado también en muchas de sus pláticas acá con nosotros, en muchos campus, realmente uno ve la política de una forma completamente diferente. Este libro es el esfuerzo de Sergio y de mucha gente alrededor de él, verdaderamente conmovedor. Sí, lo quiero decir, Sergio, te lo decía ahorita antes de que empezáramos. Es conmovedor ese esfuerzo porque es precisamente lo que muchos de nosotros en nuestro propio fenómeno contemporáneo anhelamos de la participación de las personas en la vida pública. Es ese esfuerzo de empoderamiento, es ese esfuerzo de diálogo, es ese esfuerzo de basarse en principios, y creo que es extraordinariamente valioso tu testimonio, Sergio. Es extraordinariamente valioso lo que has generado ya en Medellín y en Antioquia, en Colombia, y creo que será muy valioso también lo que seguramente será un proyecto exitoso para la candidatura a la presidencia en las próximas elecciones. Estamos muy agradecidos de que estés aquí con nosotros, y si me lo permites, pues me gustaría que empezaras por decirnos qué es tu acercamiento a la política, cómo ves la política, y una vez más, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Y creo que con este aplauso que ya le dimos y con este diálogo que vamos a tener, se nos va a quitar todo el frío, que sí está fría la mañana acá en Monterrey. Bienvenido, Sergio. Bueno, buenos días. Gracias, Alejandro. A mí me da mucho gusto estar acá. Yo he pasado 2 años extraordinarios viniendo al TEC. He tenido la oportunidad de estar con estudiantes en diferentes campus, con tus estudiantes, en la escuela. Yo no sé con cuántas personas tuve la oportunidad de interactuar, de conversar, de contar nuestra historia en una forma u otra. Calculamos que 11,000 a lo largo de estos 2 años. Y ha sido para mí pues una muy buena oportunidad de volver a la universidad, que es mi sitio natural. La universidad es mi sitio natural, el lugar donde yo me siento cómodo, donde nací, crecí y donde voy a volver eventualmente cuando termine mi vida pública, que puede ser, espero que va a ser el 7 de agosto del 2022, ya después, ya finito. Ya tenemos tu oficina para esas épocas por acá. Espero que esté, y aquí me encanta, porque además, también me gusta decirlo, este país a mí me atrae, me parece extraordinario este país. Yo creo que, pues, lo he dicho, este es mi segundo país. Si yo no fuera a vivir en Colombia, en mi tierra, viviría aquí. Este sería el que yo quería para mí, para vivir acá. Y habiendo conocido muchos países en el mundo, pero este es el que más me atrae, tiene una magia muy especial. Bueno, Alejandro, un par de palabras acerca del libro. Esta es una reflexión que de hecho todo el tiempo que estuve acá, todo lo que yo hice acá está en el libro. Todo lo que yo les conté de una forma u otra está en el libro. Aquí lo desarrollábamos en los cursos, explicaba unos detalles, pero este recorrido básicamente... Perdón que te interrumpa, pero parece que no está prendido tu micrófono. Entonces nuestros amigos del internet no te escuchan. Aquí sí se escucha bien, ¿no? Aló. Ahora veo. Mejor. Ya. Ok. Gracias, Alejandro, estoy muy contento de estar aquí. Bueno, a todas las personas que nos están viendo, un saludo muy especial. Entonces, estaba contando que lo que está en este libro lo expliqué y lo desarrollé yo acá durante estos 2 años. Hay múltiples versiones para contar
una historia de lo que nosotros hemos construido del mundo de la política, que fue la pregunta que tú me hiciste. Y a mí me gusta siempre empezar contando que por naturaleza yo era muy escéptico de la política, pero era paradójico porque estaba interesado en la sociedad que vivíamos, como muchas personas y muchos del mundo académico somos así, que nos interesa la sociedad, la pensamos, tenemos herramientas para pensar, somos súper críticos, somos muy críticos las personas que estamos en la universidad, en general gente inteligente, formada, rigurosa en el área de conocimiento que tienen, pero no nos gusta la política. Siempre le damos un valor menor a la política, la asociación de ser un mundo pues oscuro, en el mejor de los casos. Entonces, yo llevaba como académico años escribiendo artículos de todo tipo, pero hablando acerca de un proyecto de sociedad, qué papel debería jugar la educación, criticando una cantidad de cosas que yo veía en la sociedad colombiana, participaba en el mundo de la ciencia para que la ciencia fuera parte de nuestra sociedad y así por mucho tiempo. Pero llega un momento donde con un grupo de personas amigas, yo vivía en Bogotá, era profesor en la Universidad de los Andes, yo era profesor titular de matemáticas en la Universidad de los Andes, también era profesor en la Universidad Nacional, y llega un momento que dice, bueno, yo puedo seguir escribiendo artículos por el resto de mi vida, hablando de la importancia de la educación. Podemos seguir haciendo muchas cosas, cada quien desde diferentes lugares, pero después de todo, nosotros decimos, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Nosotros aportamos nuestra parte para que las cosas pasen, y el descubrimiento era que en general todo lo que nosotros soñábamos, proponíamos, pensábamos, terminaba muy interesante, pero no teníamos realmente la capacidad de influir y de ver un cambio en la sociedad. Entonces ahí fue la decisión de entrar a la política. Esto fue hace 18 años y ya un poco. Y la decisión de entrar a la política fue: los políticos son quienes toman las decisiones más importantes de nuestra sociedad, gústenos a nosotros o no nos guste. Yo no sé cuántas veces he repetido esa frase en mi vida, muchas, pero es la misma frase. Y así es, son los políticos quienes tienen la mayor capacidad de influir en nuestra sociedad. Y nuestra decisión fue, pues nosotros vamos a participar en política, vamos a buscar el poder, nosotros queremos llegar al poder para transformar nuestra sociedad. Y ahí nos planteamos entonces, con todo ese malestar que nos producía la política en los términos tradicionales, la disposición a entrar a la política, y entonces ¿cómo vamos a hacer nosotros? Y el reto que se nos planteó es, ¿y cómo se hace política? Sin haber crecido en la política, yo nunca había estado en ninguna campaña política, yo nunca había tenido un cargo público en el sentido de ser electo. ¿Cómo hacíamos nosotros política? Y la respuesta que nos dimos fue muy influenciada por lo que yo soy, porque además esto en política, pues quienes lideramos, la persona que lidera pone una marca. Eso no es que todos podemos compartir muchas cosas, pero quien lidera le pone un sello a la forma como se conduce y a la forma de la política. Y entonces, ¿qué es lo que me preguntan a mí a menudo? Y en el libro yo al comienzo digo, aquí está la respuesta, es cómo un matemático puede llegar a un mundo de lo público, a un mundo de la política, a hacer política y a conducir una sociedad. Y no solamente eso, y esto yo lo he pensado y tiene una influencia muy grande sobre mí, es no solamente soy un matemático, pero soy del área de la lógica matemática. O sea, no es cualquiera. Y yo empecé a los 43 años, o sea, no era que estaba creciendo y estaba entre la lógica y la sociología o algo, no, yo era un matemático establecido, científico establecido. Entonces, mi identidad estaba asociada con las matemáticas, con la lógica, con la investigación, y pasar a este mundo es algo tremendo. Y empezamos a decir, ¿cómo hacemos la política aquí? ¿Cómo hacemos nosotros política? Y lo primero que hacemos nosotros los matemáticos es cuáles son los principios. Esto es muy importante. Los matemáticos siempre necesitamos unos conceptos básicos sobre los cuales construimos nuestras teorías, para eventualmente probar los teoremas y construir una teoría que explica o que desarrolla un tema del mundo o de la imaginación. Entonces, el primer punto era
pongámosle principios a esto. Y hicimos entonces los 10 primeros principios, fruto de una discusión muy juiciosa que siguen siendo válidos al día de hoy. Entonces, éramos los principios, teníamos un objetivo de cambiar la sociedad, éramos personas diversas, de diferentes sectores de la sociedad. Ese es un punto que a mí me gusta explicar y que lo explico en el libro y que tiene hoy vigencia para mí como candidato a la presidencia de Colombia. En el fondo es lo mismo, todo esto desde que arrancamos hasta el día de hoy, estando en la mitad de esa campaña, es lo mismo. Entonces, personas de diferentes sectores, identificamos unos principios comunes que nos permite interactuar entre nosotros. Eso es dificilísimo. Conectar personas de diferentes sectores de una sociedad es muy difícil, muy difícil. Es fácil estar con nuestros amigos, con los que somos iguales. Eso es muy fácil siempre. Pero cómo conectábamos de otros sectores y cómo empezamos a construir un terreno donde estos diferentes sectores nos apropiáramos y nos identificáramos para hacer la campaña o para hacer política. Y ahí fue donde nosotros construimos una propuesta que empezaba recogiendo de las experiencias de diferentes personas, de diferentes organizaciones, de diferentes sectores de la sociedad, ONGs, organizaciones sociales, el mundo académico, por supuesto, el mundo de la cultura, el mundo de la empresa, de estos mundos, y empezamos a construir un terreno común. Había muchas experiencias, la gente, cada quien trae su recorrido, y fuimos capaces entonces, principios, identificar una propuesta que nos permitía estar juntos, que le daba sentido a nuestros sueños. Esto es lo que vamos a hacer nosotros. Y después teníamos que saber cómo íbamos a hacer la política para llegar, ganarnos las elecciones y desarrollar lo que nosotros nos estábamos soñando. Y así definimos política. Y si me permites, hay una cosa muy bonita en estos principios. Dicen que los principios solo cuentan cuando uno los pone a prueba. Porque si no, pues es muy fácil seguir los principios y si nadie te pone a prueba, pues se expresan nada más todos los días. El tema es cuando verdaderamente como líder, como grupo colectivo, esos principios te dan contención, te dan... Y lo explicas muy bonito en el libro porque hablas de esta construcción colectiva, justo esta parte en la cual esos principios pues no son nada más los de Fajardo, son los de un grupo de personas que los discuten, los plantean. Y me imagino que son un espacio en donde todos los que participan, y por supuesto tú mismo, encuentran contención en el sentido de guía y en el sentido de fuerza, porque no es fácil en este tema. Y creo que esa es una cosa que se refleja en el libro que me gustaría que nos compartieras. Sí. Todo esto yo tengo una analogía con matemáticas, con la lógica matemática, una versión política, social de este mundo en el que yo me movía. Entonces teníamos los principios, los axiomas. Tenemos un objetivo, debemos probar esto. Pero para probar un teorema, pues es una afirmación, un teorema es una afirmación, uno tiene unos axiomas, tiene una forma de conducirse y eventualmente da una demostración que es una sucesión de pasos hasta que usted llegue y dice, llegué, lo quedó demostrado. Así son las matemáticas, en el fondo es eso. Una afirmación, repito, unos axiomas que son las reglas básicas y empieza uno a construir un camino hasta que llega, en el último paso, llega a la afirmación que quería demostrar y ahí es donde todo, por eso es la expresión, esto es matemático, ahí no hay duda, en matemática no puede ser que yo pienso, me parece, no, eso lo puede verificar cualquiera en el planeta o en cualquier parte y teniendo los principios, los axiomas, las reglas, allá llega. Entonces, dentro de todo esto, tener unos principios es fundamental para ir avanzando y para empezar a hacer esa política, porque cada vez que vamos haciendo en política vamos dando pasos, vamos acercándonos a personas, vamos avanzando en lo que nosotros queremos desarrollar y ese es el marco que nos permite a nosotros ir por un camino recto, para seguir un camino permanente a través de todos estos años. Por eso, una forma que a mí me gusta explicar es, nosotros hemos sido coherentes y consistentes. ¿Qué significa ser coherente y consistente? Que uno va dando un paso y no contradice los anteriores. Y ser consistente es que esos principios los hemos respetado todos y cada uno de los días en los que hemos estado en política, ya son 18 años. Y si usted es coherente y es consistente, después de un recorrido de esa naturaleza, usted tiene la riqueza más grande que se puede construir, que es confianza.
cuando la gente dice yo confío en usted. Eso es dificilísimo. Que alguien le diga yo confío, que lo que uno inspire sea confianza. A mí hoy me insultan todos los días, a todas las horas, de todas las formas, porque saben que la riqueza asociada conmigo y lo que hemos construido es la confianza, que la gente diga yo le creo a este señor. Eso es mágico. Cuando usted tiene a alguien y dice yo confío en esta persona, eso es algo extraordinario. Y esa es la base de los principios. Y ahí es donde uno empieza a enfrentar obstáculos y cómo va tomando decisiones. Lo que tú dices es muy cierto. Cuando todos estamos aliviados, cuando todos estamos bien, la vida es color rosa. No hay problema para nada. Llega el momento donde usted se enfrenta con un obstáculo, es una decisión que en un instante usted está jugando todo. ¿Cómo toma esa decisión? Ahí es donde está, dice, tiene principios y es capaz de superar los problemas. Entonces, esa es la forma de pensar todos los días. Por eso yo digo, en la solapa del libro dice, son los medios lo que justifican el fin. Fíjense ustedes, yo hablé de los principios, vamos por el poder, vamos a llegar a ese poder, vamos paso por paso en analogía con las matemáticas, en nuestra forma de comportarnos, siendo coherente, siendo consistente, y el camino que nosotros escogemos determina el valor del lugar a donde vamos a llegar. Por eso es que yo digo, y así lo he vivido todos estos años, son los medios los que justifican el fin. No el fin justifica los medios, que es todo vale. Su objetivo es llegar allá y llegue como sea. Nosotros decimos, nosotros vamos a llegar allá a partir de unos principios, siendo coherentes, siendo consistentes. Eso marca una diferencia total en el contexto de la política, en la forma de hacer la política y por supuesto la implicación que tiene para gobernar. Es una diferencia gigantesca. Ahora estamos, Alejandro y todos ustedes, en plena campaña presidencial en Colombia. Entonces todo el mundo dice que hay que hacer coaliciones, se tienen que juntar. Y yo siempre digo, ¿y cómo nos vamos a juntar? Ustedes júntense. ¿Y quiénes somos nosotros? O sea, ¿de qué manera? Si nosotros llevamos 18 años haciendo la política de esta manera, ¿cómo somos capaces de juntarnos nosotros para eventualmente ganar? Porque siempre se está pensando, lo importante es ganar. Y después nosotros vamos a gobernar. Y yo llevo toda la vida diciendo, un momentico, no, lo importante no es ganar, es cómo llegamos para ganar, para poder gobernar en el espíritu de lo que somos nosotros. Ese es el dilema permanente todos los días, a todas las horas en Colombia hoy. Entonces hay gente que me dice, no, es que el ego de Fajardo es imposible. Porque siempre estoy hablando de los principios, siempre estoy hablando de la coherencia, siempre estoy hablando de la consistencia. Y me dice, pero es que en política es así. Le digo, no, es que la política que nosotros hemos hecho es esta. No es que yo empecé a los 43 años, entonces yo no estoy charlando. Esto no es porque yo empecé a los 43 años, pero el proyecto no era que yo fuera presidente, sino íbamos a cambiar la sociedad en cada paso que dábamos. Entonces, estamos en momentos de mucha tensión política, de una polarización muy grande hoy en Colombia, y yo siempre apelo otra vez, los principios, es el mismo camino, vamos por ese recorrido. Entonces, es emocionante, es mágico el poder, pero es muy, muy difícil. Y eso se requiere una convicción muy profunda de no estar, pero si yo hago este poquito acá, pues ganamos, ¿cierto? Y es una tontería, es muy poquito, hagamos una pequeña concesión. Y en este recorrido, que también hemos cometido errores, pero nosotros no podemos hacer concesiones. Y por eso es la fuerza que tenemos, entonces es muy emocionante y tiene un poder cuando uno logra el poder, cuando llega por ese camino, con la confianza de la gente y cuando llega a gobernar, entonces ahí es donde pasan las cosas después extraordinarias. Y porque estás enfrentándote también, lo comentas, a dices, esta especie, no sé si son tus palabras, pero ya me corriges, esta mentira que nos hemos creído todos, de que las cosas no pueden cambiar. Y entonces esa construcción de confianza tiene este carácter paradójico, que al mismo tiempo que genera mucho entusiasmo en algunos, otros dicen, nah, hombre, eso no va a ganar. No, nunca. ¿Para qué? No perdamos nuestro tiempo, ¿no? Pero yo creo que ahí, ese es parte del reto también, que la mayor parte de la gente, como lo decías tú, vea la política como algo oscuro. Y entonces los estás queriendo acercar a algo que genuinamente es luminoso. Pero va en contra de esta percepción colectiva. Que es muy fuerte.
O sea, es que nosotros estamos cambiando la sociedad y la estamos cambiando desde que empezamos a participar en política, y la forma como hacemos la política ya es el cambio de la sociedad. No es que lleguemos al poder para cambiarla, sino el camino que recorremos para llegar ya es un cambio. Sí. La manera como nos relacionamos la gente, cuando por mí votan en Medellín en su momento 210.000 personas sin haberle pagado un solo peso a una persona, ni un peso, y llevar todo este tiempo diciendo nadie tiene precio acá. Esto es lo que nosotros representamos cuando van y marcan el rostro mío. Son personas libres que deciden vamos a votar por este. Ese camino que ya recorrimos es muy poderoso y es el momento en donde se suscita un movimiento muy grande para nosotros llegar al poder. Eso es extraordinario, pero siempre estamos enfrentando unas fuerzas que nos dicen esto es imposible, se necesita o hay que hacer la política en el sentido tradicional, se tiene que hacer de esta manera, para eso están los políticos, por eso es así, por eso tiene que ser de esta manera, y lo que nosotros hemos hecho es romper con esa estructura que tienen, que controlan el poder, y se las hemos roto desde la base de la actividad política y la manera para llegar al poder. Eso requiere mucho, porque estamos hablando del poder y estamos hablando de gente que está establecida en el poder y que en el poder tienen su vida y tienen sus intereses y no quieren entregar ese poder. Y en unas personas que nos atrevemos a participar, que lo hacemos desde otra perspectiva, nos vamos a enfrentar a algo extraordinario, y nosotros escogemos un camino, no en el camino de ellos, sino escogemos un camino alternativo para llegar donde están ellos, y los sacamos del poder. Eso es tremendo porque se produce una conmoción, pero se puede, esa es la expresión que utilizamos en la campaña, que yo la vengo utilizando desde hace un tiempo. Se puede cambiar este mundo, y nosotros somos testimonio de esto. Fíjense una cosa, y pasando pues a Colombia dentro de este recorrido, nosotros independientes, ahora que México está entrando a un mundo de independientes, nosotros en Colombia, algunos movimientos independientes, el hecho de ser independiente no es una calificación, pero somos muy diferentes de los independientes. Hay independientes que se dicen independientes, pero que son más, ¿cómo se dice la palabra acá? Más politiqueros, pues, para decirlo, que los tradicionales, pero se pusieron otro disfraz. Pero estoy hablando de los que somos cívicos, alternativos, desde una forma distinta a la política. Hemos ganado en alcaldías. Antanas Mocus ganó la alcaldía de Bogotá, yo la de Medellín, nosotros pues, y así en diferentes lugares. Hemos ganado en gobernaciones, muy poquitas. Nosotros, yo en la de Antioquia, que es el departamento más importante de Colombia, fuera de la capital, pues que es Bogotá, que está dentro de su marco. Y lo que sigue es la presidencia. Entonces nosotros nos estamos enfrentando a 200 años de historia, donde quienes han manejado el poder central del país, que es el poder más extraordinario, han venido o han tenido más o menos un mismo origen desde esos partidos políticos tradicionales, liberales y conservadores en la historia de Colombia. Algunas divisiones, algunos cambios, etcétera, pero tienen su origen todos ahí. Y esta sería la primera oportunidad donde un grupo cívico, independiente, juntándonos otras personas, puede llegar a gobernar a Colombia. Son 200 años que nos estamos jugando acá nosotros. Y los que arrancamos desde la ciudad, desde el gobierno departamental, estatal, estamos con ese reto. Y eso es tremendo porque es un cambio, es un reto inédito en la política colombiana. Ustedes estuvieron aquí, han tenido casos análogos, distintas las condiciones, y eso es lo que está en juego ahora. Y lo que nosotros traemos es cómo todo este recorrido, lo que hemos construido durante todos estos años, cómo vamos a escalar al nivel nacional. Eso es lo que está en juego, es apasionante. Colombia y México son muy cercanos, y es una cosa que desde luego
se ve y hemos tenido acá mucha oportunidad de estar en Medellín, de participar en algunas cosas, pero cuando uno va allá a Bogotá, a otros lugares, se da cuenta de la cercanía que nos tenemos de alguna forma, y creo que también colombianos que andan por acá sienten lo mismo. Pero hay lecciones de política, y eso es un parte de lo que quisiera que hablemos, y qué bueno que hablamos de Colombia, porque creo que son cosas que se aprenden acá en México y viceversa. Si estamos cerca nos entendemos mejor y aprendemos de cosas en las que tenemos que trabajar. Has hablado de algunas cosas, pero quiero que profundices un poquito en el tema de la polarización, porque México ha vivido muchos años de polarización y bueno, Colombia, el proceso de paz, no solamente el propio proceso de paz, pero ha vivido distintas etapas de polarización, y creo que ahorita en el proceso de paz, por un lado, pero también en la contienda presidencial hay un gran reto, que es el reto de ponerle una cara distinta a la polarización. Estamos en ese lío. Ese es el lío en que estamos. Se los voy a explicar porque es apasionante. O sea, para mí toda la vida es aprender. O sea, yo ya llevo 18 años en esto y no dejo de aprender y de entender y de descubrir dentro de este mundo de la política y lo público, descubrir nuevas facetas. La polarización, ¿qué significa en una sociedad? Básicamente que usted divide en dos, amigo o enemigo. Esa es la polarización. Conmigo o en contra mía. No hay otro espacio, básicamente. Estoy súper simplificando, pero esa es la esencia. Amigo o enemigo. Y eso conduce a trincheras. En Colombia, nosotros tuvimos un proceso de paz que buscaba y logró que un grupo guerrillero que llevaba más de 50 años como grupo guerrillero se desmovilizara y saliera de la guerra por medio de una negociación. Eso ocurrió en cabeza del presidente Santos, que es a quien tenemos hoy de presidente. Y en contraposición con el anterior presidente, que era Álvaro Uribe, pero ellos eran los mismos. O sea, el presidente Santos que hoy tenemos quedó de presidente enfrentado con nosotros, el primer movimiento independiente que tuvo una oportunidad de mirar el poder nacional, que se llamó la Ola Verde, pero Santos ganó porque era el que continuaba lo de Uribe, que llevaba 8 años. Entonces llegó Santos al poder y Uribe había hecho la guerra contra este grupo y sin duda que le había diezmado ese grupo, y la apreciación que yo comparto era, ya estaba suficientemente diezmado que era el momento que se podía negociar. Cuando está en una condición se puede negociar para terminar el conflicto, no hasta que se muera el último, sino buscar un camino para resolver el problema. Ese es el sentido del diálogo y lo lideró Santos. Y eso provocó una pelea extraordinaria entre Santos y Uribe, un distanciamiento gigantesco entre ellos dos. Los que estaban juntos, Santos fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe, después ya estaban enfrentados por razón del proceso de paz que Álvaro Uribe se oponía, no lo encontraba válido, y yo creo que Santos cometió un error muy grande porque no involucró a Álvaro Uribe en la construcción de la paz. En este mundo, y tú lo sabes muy bien, en este mundo también las personas jugamos un papel muy importante. Los sentimientos de los líderes son muy importantes en muchas de las decisiones que se toman. Eso no es simplemente un mundo racional, que hay que hacer esto y toca esto, sino quién es la persona, cómo se siente tratada. Eso es tremendo. Es tremendo. Bueno, y ahí cayó Colombia en esa confrontación. Y llegamos a un plebiscito, se empezó la negociación, 4 años de negociación, llegamos a un plebiscito a favor del sí el acuerdo o no el acuerdo, y ganó el no. Ganó por una suma muy pequeña, básicamente mitad y mitad. La abstención fue cerca del 65%, pero el país quedó fracturado. Entonces el gobierno nacional de Santos hizo unos remiendos, tomó algunas observaciones, pero el país quedó tocado porque hay un acuerdo de paz con este grupo guerrillero, que lo podía hacer el gobierno, firma este acuerdo de paz, pero en esa elección habían quedado ganando el no. Ahí ya está Colombia fracturada.
Eso es una carga tremenda para una sociedad. Yo creo que se cometieron muchos errores de parte del gobierno nacional. El sí, por eso tendría que haber ganado. Por eso quedamos Colombia como en esa categoría de el Brexit, Trump, y nosotros ganó el no. En un país que ha estado en guerra tanto tiempo, ¿cómo es posible que gane el no y no gane el sí? Bajo circunstancias muy elementales diría, pero están locos. ¿Qué es lo que pasa? Y pues hay muchas razones. Yo creo que una muy importante es cuando el país ya había disminuido la violencia en la forma como la había disminuido, para mucha gente ya estaba en paz, ya no era parte de su vida. Entonces no se hizo una pedagogía para explicarle a la gente la importancia de cerrar ese capítulo. No se explicó. Entonces la gente no estaba involucrada alrededor de todo esto. No estaba comprometida con la paz, con lo que significaba esa paz. Era algo externo, ajeno a la vida de las personas, que es un punto fundamental en política. Entonces pasa esto y Colombia viene desde octubre del 2016 con esta confrontación representada por Santos y Uribe, los dos amigos enfrentados en este terreno. Y lo que pasa a continuación es parte de una historia que no le he contado acá, y viene y descubrimos y vemos con toda la fuerza la corrupción. En Colombia la corrupción se asociaba desde el poder central. Nosotros tenemos un régimen presidencial centralista, ¿cierto? A diferencia de México, que es federal. Siempre se hablaba de la corrupción en las regiones, por allá, por fuera de Bogotá, que quedan toda la mitad de Colombia muy alta, a 2.600 metros de altura. Todo el resto gira alrededor de Bogotá, estando pues Bogotá en el centro, con en medio de nuestras montañas extraordinarias, y decía, los corruptos están por las regiones, por allá lejos se roban la plata. Y cada quien en su lugar decía, aquí hay un corrupto, aquí hay un corrupto, y en cada pueblo todo el mundo conoce a sus corruptos. Y pasó algo impresionante en términos de los cambios en una sociedad. Es que esto es ir viendo en vivo y en directo cómo cambia. Yo no me imaginaba que estas cosas pasaban así, pero ya después, estando en la política, a ver cómo cambia, cuando pasa el famoso caso de Odebrecht, que también tiene alguna implicación acá. Yo no sé hasta dónde han evaluado lo que pasó aquí. Yo estoy seguro que hay muchas cosas, pero ya ustedes verán cómo las tratan. Pero en Colombia aparece Odebrecht y se descubre una corrupción de un nivel altísimo. En México es distinto, aquí hay otra condición realmente, pero se descubre en Colombia que hay una corrupción gigantesca asociada con esas ramas del poder central. El que siempre estaba diciendo, por allá quedan lejos, señor fiscal, por allá están lejos los corruptos, de repente Colombia empieza a ver y dice, es que están aquí adentro, en el poder central, lo que no se veía habitualmente. No les voy a describir los datos, pero esto es importante para entender lo que estamos viviendo. Y de repente en toda Colombia, en todas las esquinas de Colombia, la gente empieza a decir, la corrupción está en todas partes. Y eso produce un malestar muy grande, un malestar muy profundo en todo el país. La geografía de Colombia es mucho más compleja que la mexicana, somos más pequeños, pero la geografía con los Andes, los ríos, las montañas, selvas, es complejísima, diversas culturas por todo ese territorio, y de repente tenemos una Colombia que está profundamente indignada con la corrupción. Ya no es aquí en este pueblo cada uno indignado con el corrupto de su pueblo, sino de repente dice, estamos unidos todos en Colombia porque la corrupción nos está robando. Y pasa algo extraordinario en Colombia, el fiscal anticorrupción capturado por corrupto, y los 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, lo más importante, están capturados por corrupto, están involucrados en un acto de corrupción, y de repente todo Colombia está diciendo, mire la corrupción que nosotros tenemos. Entonces hay una indignación muy grande en el país con el tema de la política, los políticos, la corrupción. Está esa división que estaba allí asociada con el sí y el no y el proceso de paz. Y en resumen, hoy Colombia está con un malestar extraordinario, extraordinario. Eso es difícil. Cada que había esas encuestas, ustedes han visto esas encuestas de los países más felices y todas estas cosas, pero nosotros íbamos siempre adelante, pues estábamos en los punteros. Los colombianos, Colombia es un pueblo alegre. Ustedes han visto la música, las cosas, es un pueblo alegre que le ha tocado muy duro
Nosotros somos un pueblo resiliente, la gente, hemos pasado por muchas cosas, pero Colombia, a mí me parece extraordinario la capacidad de Colombia de aguantar y superar y no colapsar. Y de repente Colombia está amarga, Colombia está amargada. Hoy en este momento Colombia no es ese país dulce, dicharachero, que tantas veces con tantos problemas, pero tenía mecanismos, y ahí estamos nosotros. Y esa es la situación política hoy. Entonces está la confrontación del grupo asociado con Álvaro Uribe, el Partido Conservador, un grupo de personas que estaban en contra del proceso de paz, que siguen estando en contra del proceso de paz, que ya se hizo y se está implementando, ya están, los guerrilleros se desmovilizaron y están empezando a participar en política, y al mismo tiempo está todo ese malestar de la corrupción por todos lados. La corrupción no polariza, no divide, o sea, todo el mundo está en contra de la polarización, de la corrupción. Entonces, en esa mezcla, ¿cómo vamos a resolver el problema? ¿Cómo tenemos un malestar y cómo tramitamos ese malestar? Lo más fácil siempre es, si usted tiene un malestar, como tiene el país, conviértalo en odio, rabia, miedo, deseos de venganza y agresión. Eso es muy fácil. Cuando a usted le duele algo, cuando usted tiene una herida, aumentarle ese dolor y pasarlo a una etapa superior, es una situación extraordinaria. Y entonces, por ejemplo, entonces nos dividen desde la perspectiva de los del no y el sí, a las personas que estábamos por el sí. Eso viene del grupo de gente asociada con Álvaro Uribe, el partido que tiene. Los que votaron por el no dicen, todos los otros, los que votamos por el sí, son guerrilleros, son de las FARC, y una palabra muy difícil en Colombia, que son castrochavistas, lo que pasa en Venezuela. Entonces nosotros tenemos a Venezuela al lado. Hay una crisis humanitaria de Venezuela por razón del gobierno de Maduro, que yo digo es la dictadura del siglo XXI, han pisoteado la democracia en todas sus formas. La calamidad que está pasando en Venezuela es extraordinaria, o sea, la cantidad de gente que se están yendo de Venezuela, un país que era rico en muchos sentidos, ha habido una destrucción social, política y económica. Es una barbaridad lo que está pasando allá. Pero entonces, estos que votaron por el no, a mí me dicen que yo soy castrochavista y que soy de las FARC. ¿Cómo le parece? Entonces que vamos a acabar con la propiedad privada, y nos ponen a todo el que dice que sí vamos por un acuerdo de paz, que íbamos por el acuerdo de paz, nos ponen ese rótulo. Entonces quieren dividir esto en los que están aquí con las FARC y quieren que Colombia sea como Venezuela, y estamos viendo el horror de Venezuela, y los otros. Esa es una polarización, y al mismo tiempo se va dando otra polarización que va creciendo con el resentimiento con estos. Ahí es donde estamos nosotros en Colombia. Es muy, muy extraordinario lo que nos está pasando a nosotros. Y esto ha sido cuestión de meses, esto va creciendo y va pasando. Lo que nosotros proponemos dentro del espíritu de todo el libro, lo que nosotros hemos dicho y lo que yo lidero, por supuesto me quedan muchos detalles por contar, pero nosotros vamos a cambiar, pero nos tenemos que reconciliar. Si nosotros no sanamos las heridas que tenemos, todas estas heridas, piensen en Colombia toda magullada, con heridas por todos lados, si nosotros no cuidamos esas heridas, destruimos nuestro país. Esa es mi convicción. Entonces, significa, vamos a cambiar un gobierno, se llenó la taza, como decimos nosotros. Las sociedades cambian, hago un pequeño paréntesis dentro de todo eso, cuando llega y faltaba una gota y la gota fue Odebrecht y ya se derramó esa taza. Ahí es cuando cambian las sociedades. Cuando la gente está, ¿cómo se dice aquí? Harta. Harta. Hasta el tope. Hasta el tope. Y entonces, a mí me da pena decir las palabras pero cae esa gota y ahí es cuando las sociedades cambian. Es en ese momento que la sociedad cambia, y eso es lo que tenemos nosotros. La historia de nuestro país, de Colombia, nos muestra que cada que la política terminaba en esa polarización, que se convierte en miedo, en odio, en rabia, en deseos de venganza, en agresión, y ahora tenemos las redes sociales, que es un mecanismo para la agresión y para multiplicar. Colombia, cada que cae en eso, vuelve otro capítulo de la violencia. Otra vez vuelve una violencia. Nosotros hemos pasado cada que se ha llenado la taza, terminamos en una guerra. Guerra y guerra y guerra y guerra y guerra. Y fíjese cómo es la vida. Estamos en este momento nosotros, donde se llenó la taza, donde estamos recorriendo el mismo camino del odio, miedo, rabia, deseos de venganza, y tenemos que resolver en las urnas
Yo creo que nosotros vamos a ganar, pero fíjese que en una polarización nosotros vamos a decir serenidad, vamos a cuidar a Colombia, vamos a cambiar, pero vamos a cambiar con cuidado, que tiene que ver con lo que nosotros hemos hecho en política, lo que yo he hecho. Vamos a conectar sectores. La polarización lo que hace es todo lo opuesto, separémonos, escoja trinchera, ¿sí? Y lo que nosotros decimos es, no es de trincheras, en esas trincheras ahí quedamos en el peor del escenario posible. ¿Cómo decir que vamos a cambiar y que vamos a cambiar conectándolos a todos para poder avanzar? Ese es el dilema político en el que estamos. Entonces a mí, por ejemplo, me dicen, ¿qué es lo que dicen? Que es parte de la polarización. Júntense todos ustedes, los que nos dicen que somos de las FARC castrochavistas, júntense todos. Yo digo, un momentico, es que nosotros no somos iguales. Entonces ahí es donde estamos en ese dilema y yo estoy contando esto acá en México. Yo voy recorriendo todo Colombia. Hace 2 días estaba en una plaza pública dando discursos explicando esto. Pero el riesgo es muy grande de que vuelva la violencia en Colombia si nos dejamos llevar así. Y nuestro país, este es mi dolor porque yo soy colombiano y adoro mi país y pues quiero ser presidente de Colombia, ni más ni menos. Pero muchas veces entonces empieza un magnicidio, pasa algo extraordinario y otra vez Colombia vuelve a quedar atrapada en una violencia que no nos permite dar lo que nosotros podemos dar. Ese es el contexto político. Nosotros vamos a ganar por estar ahí. Fíjense ustedes que esto tiene que ver con las emociones. Nada más fácil que salir a insultar a otro y decirle, este es esto, esto, esto y esto. En un segundo se dice y todo el mundo dice, extraordinario, mire lo que le dijo. Y yo, el profesor de matemáticas, que venimos recorriendo este camino, que cree en los argumentos, que cree en la decencia, en el respeto, en el reconocimiento para transformar como hemos venido haciendo, tenemos que suscitar una emoción que es la serenidad. Ese es el reto político. O sea, es que la serenidad es una emoción. Yo digo, vamos a cuidar a Colombia. Nosotros cada que gobernamos, cuando yo llegué de alcalde de Medellín, que se había llenado una taza y estábamos nosotros en el momento preciso, no fue para destruir a unos, sino para congregar a un montón y ponernos un espacio para poder avanzar. Porque yo siempre creo que en esa polarización y en ese capítulo que se escribe, los que van terminando pagan la cuenta siempre son los más humildes, los más pobres son los que terminan pagando siempre la cuenta de la incapacidad de los líderes para construir las oportunidades. Y así lo hicimos. Entonces estamos ahí, en este momento. Eso requiere principios, tener claro en qué es lo que estamos. La cantidad de presiones al lado son extraordinarias. ¿Para qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué decisión tomamos? ¿Con quién nos juntamos? Estoy aquí un par de días nomás, estoy en el paraíso, aquí con ustedes en el TEC. Eso pensaba yo, que vienes a recargar pila, querido Sergio. Ahí estamos, y es... Una última pregunta que te quiero hacer, Sergio, antes de pasarle la palabra a nuestro auditorio. Lo dijiste ahorita y quiero que nos hables un poquito más de eso. Serenidad y decencia. Y serenidad es esta emoción que quieres convocar, que me parece absolutamente indispensable precisamente porque el reto es tan grande y precisamente porque el ánimo es tan complicado en Colombia. En México estamos en una circunstancia muy parecida y también de una gran indignación y también de una gran desesperanza y también de una sensación de falta de alternativas, etcétera. Serenidad es importante y decencia. Y creo que la decencia tiene que ver con cómo se hace política, pero también cómo se conduce uno, aún si no hace política. Y creo que ahí sí nos planteas una disyuntiva. O eres de alguna forma parte de la solución, o quizás, al menos por indolencia, estás siendo parte del problema. ¿Cómo se ve esto desde Colombia? El poder de la decencia, en mi lectura de tu libro, y dime si estoy equivocado, tiene que ver con hacer política de una forma decente, pero tiene que ver también con que ser un ciudadano decente casi te obliga a enterarte y ser parte de lo público, en alguna forma, en alguna medida. Nosotros estamos en una lucha muy grande y es una lucha política en la siguiente situación. Cuando hay esta indignación tan grande con la clase política tradicional, la actitud de muchas personas es
alejarse de la política. No, todos son iguales, prometen y no cumplen, todos son ladrones. Yo no quiero saber nada de ese mundo. Esta es una caricatura, no todos, pero casi. Entonces, ¿de qué manera nosotros convocamos a las personas para que tengan conciencia de lo que significa participar en la política, de estar en este mundo de la política, de acercarse a la política de otra manera? Eso es una forma elegante de decirle, todo el que se va es un voto que duplican los corruptos. Los que compran los votos, lo que más les sirve es que la gente no participe. Ellos no tienen ningún problema, ellos no tienen ningún problema de identidad social. Que uno dijera, no, es que les da vergüenza, no les da ninguna vergüenza, nada. Usted los tiene en la cárcel por corruptos y entonces tienen un hijo o un sobrino que va para el puesto donde ellos estaban y todos sabemos que va a ganar. Eso no hay ninguna sanción social. Entonces, nosotros tenemos que participar en política y lo que estamos diciendo es, en este mundo de la política se puede participar de otra manera. Y decente es en el sentido de respetar, de reconocer, de entender la dignidad de lo que estamos haciendo nosotros y asumirla como parte de la política. Ese es el punto fundamental. Ahora, quienes conducimos, como yo sigo siendo un profesor siempre, yo no tengo la menor duda que nosotros, los que estamos conduciendo, pues somos los principales educadores de nuestra sociedad. Cada que hay un evento a mí me entrevistan a los otros candidatos. Y nosotros hablamos y nos oye todo el país, la manera como nosotros hablamos, la manera como tratamos a los demás, la manera como nos referimos a las personas. Eso tiene un impacto muy grande y ser decente es cuidar al otro, reconocer al otro y respetar al otro. Yo por eso digo que en Colombia nos falta un capítulo que nosotros tendremos que liderar dentro de la reconciliación y es aprender a ser diferentes sin ser enemigo, así de sencillo. Nosotros siempre es diferente enemigo y nosotros tenemos que aprender, es muy obvio lo que estoy diciendo, pero aprender a ser diferentes sin ser enemigo y ese es un problema cultural y político. Por eso, la manera como yo conduzco. También me dicen, no, es que no es valiente. No es valiente porque yo no ando insultando a otros, ¿sí? Entonces me dicen, no, es que no toma posición, porque dentro de todas estas cosas, eso siempre se quiere en la polarización, sí, no, aquí o acá, y digo, pero un momento, es que yo soy un matemático. Dentro de todo esto hay razones, hay lugares para entender las cosas desde una perspectiva diferente. Y eso es lo que se busca en ese mundo de la polarización. Sino que en medios de comunicación, además a los periodistas les gusta, contésteme sí, no. Todo es así, ¿cierto? Entonces el periodista tiene afán o pues tiene afán, no, pero están preocupados porque no pueden tener respuestas largas, entonces no se puede explicar. Entonces ustedes sí, no. Y dije, no, pues un momento, es que yo creo que no es sí, no, sino que hay una posibilidad de entender el mundo desde otra perspectiva. Entonces ese es un reto pedagógico. A mí me regañan porque además ese es uno de los temas. Yo soy un matemático y lo primero que hacemos nosotros los matemáticos es explique el problema. Claro. Cada que ustedes ven un profesor de matemáticas, lo que cualquier profesor de matemáticas no les dice a usted, aplique la fórmula, sino entiende el problema antes de empezar a resolverlo. Y la manera natural es explicar el problema. Y eso ya requiere algo y después vamos construyendo la solución. Entonces a mí me regañan porque me dicen, no, es que da unas respuestas largas, es que tiene que decir rápido, sí, no, para que aparezca bien afirmativo. Entonces, fíjense, le estoy contando a ustedes de intimidades de todo esto, de lo que significa. No nos está viendo, bueno, ya nos está viendo en Facebook, ya no sé dónde está la cámara. Pero mire, le digo otra cosa, porque además es bien simpático. Esto de creer en los principios y de creer que son los medios lo que justifican el fin, el camino es bien tremendo. Porque yo veo en la política, yo no soy capaz de decir una mentira. O sea, le dicen a usted, diga esto de una vez y sale de esto, diga sí, no, y de una vez diga la mentira. Y no tienen ningún problema en mentir. Gente que está al lado de uno dice, esto es imposible, esto es falso. No se perturban un segundo y lo dicen con tal de obtener un objetivo. Y nosotros, los que decimos, los medios justifican el fin, coherente y consistente, yo no puedo. Es tremendo, porque entonces ahí es donde estamos. Entonces,
de qué manera decir las cosas, decirlas cortas, ponerlas, enunciarlas, explicar, transmitir confianza y emocionar. Todo eso me toca hacer a mí. Pues todo eso hace muy bien tu libro, Sergio, y creo que la verdad vale la pena leerlo. Tenemos tiempo para preguntas del público. Edgar nos está ayudando con el micrófono. Adelante, por favor. Bueno, felicidades primero, de veras que da gusto oír a alguien como tú, inspira. México y Colombia son sumamente parecidos, casi creo que como hermanos que se separaron. Entonces quiero saber, porque a nosotros nos interesa, estamos en el mismo proceso que tú, ¿cómo le están haciendo? ¿Cuál es el plan para inspirar a la gente a que vaya a votar? Porque ahí yo creo que una de las cosas bien importantes en que una elección sea exitosa y en un momento dado poder lograr. ¿Cómo le están haciendo ustedes? Gracias. Para hacer que la gente que no haya, luchar contra el abstencionismo. Pues la forma más especial es decirles, hay el malestar está. Entonces el reto es explicarles cuál es el malestar, por qué es en la política, por qué son los mismos con las mismas y la importancia para cambiar que implica el que nosotros participemos. Por eso les decía, hay momentos donde se llena la taza, hay momentos donde todavía falta camino por recorrer, ahí no se van a dar los grandes cambios, pero cuando está acá y pasa algo, se llena. Estamos en ese momento en Colombia. Entonces nosotros tenemos que estar explicando recurrentemente a la gente y decir, ese malestar que usted siente, porque la gente lo siente, lo tenemos que resolver en las urnas. Y va a pasar lo siguiente en Colombia. Todas las encuestas, los que menos quieren en Colombia, en quien menos se cree son las FARC, los partidos políticos, el Congreso de la República y, para nuestra calamidad, la justicia. Lo que no era así, pero todos estos eventos de corrupción. Entonces, fíjese qué sociedad estamos, donde estos están en el fondo, en la parte de abajo de la credibilidad. Entonces, nosotros tenemos que explicarle a la ciudadanía que es en la política, es votando, donde vamos a transformar lo que está pasando. Vamos a hacer por primera vez en la historia un gobierno minoritario en el Congreso de la República, que es algo extraordinario. La gente entonces no puede gobernar porque siempre es la asociación. Si no tiene la mayoría en el Congreso, ¿cómo va a gobernar? Ahora, lo que nosotros decimos es, vamos a gobernar con una minoría, y yo siempre les digo, los vamos a convocar a todos a trabajar, pero con un detalle, no hay ni un puesto ni un contrato para un congresista, ni uno. Nos tumban entonces, nos van a tumbar si no le damos puestos y contratos a los congresistas, esa es la regla. Pero ese es un trabajo tremendo de explicarle al país de que vamos a gobernar, que vamos a tener una minoría en el Congreso de la República y así vamos a gobernar al país y los vamos a convocar a todos, pero con una regla muy sencilla, no hay ni un puesto ni un contrato, que es lo que habitualmente se ha hecho en el Congreso de la República. Se sienta con el presidente, yo lo voy a apoyar y cada que van a hablar con el presidente se van con una cantidad de puestos, con una cantidad de contratos, como dicen ustedes, una cantidad de lana en los bolsillos y a repartir las limosnas para la gente. Y eso es lo que nosotros estamos rompiendo. Ahora, ya lo rompimos en el nivel municipal y en el nivel estatal. Y por eso yo digo esto, que hace que me insulten. Y si aquí están recibiendo comentarios, tengan la certeza que hay un montón que ya me están insultando, porque además los tienen preparados. Donde yo salga me insultan. En las redes, no con la gente. Yo digo, ni un peso por un voto. Nosotros no le pagamos un peso a una sola persona por un voto. No compramos un líder, no compramos un voto. Y fuera de eso, después cuando llegamos al poder podemos gobernar con transparencia y no damos ni un puesto ni un contrato. Esa es la herida, ese es el lugar donde más les duele, ¿sí? Y ese es el reto que tenemos nosotros ahí, pero hay que explicarlo y explicar y explique una y otra vez. Pero al mismo tiempo a mí me dicen narcotraficante, guerrillero, paramilitar, corrupto, ilegal. Todo el tiempo me están, porque saben que nosotros estamos llevando este mensaje. Entonces dicen, destruyó Antioquia. Y ponen a decir cualquier cantidad de cosas, pero eso es parte pues de lo que estamos nosotros, pero siempre es explicar. Yo cada que hablo, pues mucha gente dice, hay uno que dice una cosa extraordinaria en el sentido contra el otro contra otro, y yo explico. Entonces, por ejemplo, al grupo de guerrilleros que se desmovilizaron ya empezaron a hacer campaña, y lo que ha ocurrido es que van a lugares a hacer campaña
y ha habido gente esperándoles, tirándoles cosas, insultándoles, gritándoles, huevos, cosas, una agresión muy grande. Entonces, este grupo, lo que nos preguntan a nosotros, ¿usted qué piensa de esto? Dije, yo creo que la gente tiene mucho malestar, sin duda tiene mucho malestar, eso no se tramitó en el proceso de paz, en la construcción del proceso de paz, de entenderlo. Y yo creo que la gente tiene derecho a manifestar su inconformidad, su malestar con ellos. Yo lo entiendo, ¿sí? Pero nosotros a ninguno de ellos lo podemos agredir, nadie lo puede agredir. No tiene ningún sentido que en Colombia estemos agrediendo a estos señores, que yo entiendo el malestar, yo no voy a votar por ellos, ni he votado por ellos, ni quiero que ganen ellos, pero los tenemos que respetar y no podemos caer en esa violencia con ellos. Yo, por ejemplo, digo eso. Entonces hay gente que dice, el otro está diciéndole que no participe, no deberían estar ahí, el otro dice otra cosa, y yo estoy diciendo, tenemos que ser capaces de disentir, pero respetarlos. Y por eso es que yo voy a liderar la reconciliación en Colombia. Pero la clave, creo yo, en todo esto es siempre, repita, manténgase en el mismo camino. No se asuste con todo lo que está pasando al lado, que eventualmente la gente escuche y se conecte. Pero estamos en esas. Hay una parte muy bonita de la pedagogía basada en la decencia, porque los consultores políticos, y yo espero que los alumnos de ciencia política de acá del TEC no aprendan eso. Les encanta decir que los ciudadanos no entienden, y creo que esta lógica de hacer política con base en la dignidad es reconocer que sí hay un elemento de comprensión mucho más profundo y que a veces quien no entiende es quien se trata de comunicar, y por eso esta parte pedagógica de la que hablas me gusta mucho, ¿no? Es cierto. Abner, adelante. Buenas tardes, gracias por venir, doctor. Primero que nada, pues bienvenido al TEC de Monterrey de parte de los alumnos, y también le quería decir que usted es una gran inspiración para todos nosotros que estudiamos y trabajamos y nos esforzamos por mejorar y transformar a nuestro país. Mi pregunta va más que todo en el ámbito de esta campaña para la presidencia. ¿Cuál es su principal propuesta para transformar a Colombia? Es un pequeño lucha contra la corrupción. Y siempre le digo a la gente, ese es el titular, pero me dice, bueno, ¿y cómo va a luchar contra la corrupción? Porque en Colombia, yo no sé si esto pasa igual, la gente está acostumbrada, nosotros en Colombia estamos acostumbrados a que creemos que para cada problema una ley resuelve el problema. Yo no sé si aquí es lo mismo. Sí, claro. Y le digo, perdóneme, el problema no es de leyes. El fiscal anticorrupción de Colombia fue capturado por corrupto. ¿Ustedes creen que fue capturado por corrupto porque no había leyes contra la corrupción? Es un problema ético, ¿sí? Entonces, el primer paso es, y entonces se molestan. Dije, mire, necesitamos leyes, de eso no tengo la menor duda. Por supuesto que se necesitan las leyes y hay que afinar y entender y fortalecer nuestro sistema de justicia, pero la gente hoy no cree en la justicia porque dice, pues, si el fiscal anticorrupción está en esto y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia estaban en esto y esos eran los símbolos más importantes de la justicia en Colombia, la gente común y corriente, ¿en qué justicia va a creer? Entonces, siempre les digo, ¿cómo se lucha contra la corrupción? Ni un peso por un voto. No, pero sea serio, pues, porque se molestan. Digo, ese es el primer punto. Una vez que llega, los que pagan para llegar, llegan a robar, de eso no tenga la menor duda. No es que todos pagaron y ya después, cuando están allá, extraordinario comportamiento cívico de transformación. Eso no es así. Primer punto, la lucha contra la corrupción. El segundo punto, pongámosle en estos términos, es la reconciliación. ¿Cómo vamos a construir la paz nosotros? Es un lío porque no se han aprovechado las oportunidades. El proceso ha estado trastabillando lo que tendría que ser un proceso extraordinario para construir la paz en nuestro país después de tantos años, no se ha hecho bien. Y por eso hay gente que tiene mucho malestar. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a entender ese malestar? Les voy a contar, perdón, les cuento un ejemplo. Es que me acaba de pasar pues el viernes. Está en una ciudad de Colombia que se llama Cúcuta, al lado de la frontera con Venezuela, y es la que está recibiendo miles de personas que están llegando. Es dramático lo que pasa allá. Yo no sé si el mundo lo esté viendo. Y yo iba subiendo por un centro comercial y había un señor en pequeños comercios que estaba comiéndose su almuerzo, como decimos nosotros,
la cena, la comida, ¿cierto? Y entonces yo lo saludo, esto es con un montón de gente al lado, a mí siempre me da pudor cuando digo, estamos interrumpiendo a la gente, puede ser meterse dentro de ellos, a mí siempre me preocupa que no estemos, pues, en todo caso le digo al señor, ¿cómo está señor? Mucho gusto, no, usted es de las FARC, yo de las FARC, señor. Me da mucha pena, pero yo no soy de las FARC. No, claro, ustedes quieren que esto quede en manos de las FARC. Yo le veía que tenía mucha rabia al hombre. Esto es con un montón de gente al lado. Le dije, señor, ¿me permite que le diga una cosa? No, 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 yo estoy almorzando. Le dije, pero usted me dijo una cosa, yo quisiera que usted me dé la oportunidad de conversar con usted. Lo traté amablemente, con decencia. Es que decencia no es que yo sea un ser humano extraordinario, sino unos comportamientos. Lo traté de manera decente. Lo habitual es, este es un uribista, este es un tal cosa, y se va usted y lo deja allá y todos lo silban. Todos los que van con uno le dicen, no, le dicen cualquier cosa. Y yo me tomé el tiempo y le dije, señor, yo quisiera poder hablar con usted. Él como que me permite hablar. Yo quiero entender usted por qué tiene tanta rabia. El hombre le faltaba un brazo y me dice, hace 28 años yo perdí este brazo por las FARC. ¿Cómo me van a recuperar a mí? Entonces además me dice, mañana 28 años. El hombre ha contado todos los días de su vida desde que perdió su brazo. Dice, 28 años de cuenta de estos, los que están en La Paz, los que están saliendo a hacer política, con una rabia y un dolor muy grande. Pues yo que iba a saber que me estaba encontrando con una persona en esas condiciones. Entonces, cuando usted está en la calle expuesto, yo voy siempre tranquilo. No es con montado que lo va a saludar y después el otro lo va a saludar y es una farsa. Entonces, yo le siento a él que tiene esa rabia tan grande. Le digo, señor, yo entiendo que usted tenga todo ese dolor. Sinceramente, yo lo entiendo a usted. Yo lo siento además que usted tenga ese dolor, porque lo que usted ha sufrido y lo que significa eso. Y le digo, pero yo lo que le quiero pedir es no transmita o no ponga en mí ese dolor tan profundo que tiene, esa rabia que tiene, que yo se la entiendo, pero no la ponga conmigo. Yo voy a tratar de que esto no le pase a nadie en Colombia. Yo no sé si usted podrá perdonar y solo usted, la persona que le corresponde. Pero tenga la certeza de que yo no, en donde yo esté, siempre tendré presente lo que usted significa y lo que nosotros tenemos que avanzar en Colombia para que esto no nos vaya a pasar. Eso se llama la reconciliación. Ser capaces, lo que no se hizo en el país, eso es tremendo porque Colombia está llena de víctimas. Gente que me dice, a mí me mataron a mi papá. Y ese dolor que tiene la gente por todos lados, ¿cómo lo vamos a tramitar? Lo habitual es, ustedes son unos uribistas o es tal, que seguramente encuentran esa expresión, sino escúchelo, póngale atención, sienta lo que esa persona está sintiendo y sea capaz de llevarlo a un terreno donde podamos avanzar. Eso se llama la reconciliación, es el segundo punto. Tiene que ver con un programa de cultura ciudadana muy profundo para Colombia, de la convivencia y de la legalidad. La convivencia para que vivamos de una manera donde la violencia no sea una parte de nuestras relaciones y la legalidad para que la corrupción no sea una parte de nuestras relaciones. Entender la seguridad como una condición, un derecho de las personas, ya no es un problema ideológico. Y en todo esto, entonces, lucha contra la corrupción, que se convierte en transparencia, reconciliación para sanar las heridas, revisar nuestra cultura y garantizar la seguridad para que no se repita otro capítulo de la violencia, y todo este esfuerzo es para darle la oportunidad a la educación, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, el emprendimiento y la cultura. En nuestro país empezar a hablar de destrucción y apostarle a la capacidad de nuestra gente. Esa es la esencia. Sobre eso es que construimos este tema. Termino, ya creo que ya nos tenemos que ir. Tenemos pero bueno, quizá tiempo para una o dos pero preguntas le cuento más. algo que es importante. Ok. Este se lo voy a regalar yo. Este soy yo. Les voy a contar una anécdota. Yo me siento aquí muy cómodo, realmente me siento como en mi casa, yo no me siento como un colombiano que viene a hablar de un mexicano. Esta es una casa. Yo venía en el avión ayer. Este es para Alejandro. Hombre, muchas gracias. Muchas gracias. Venía en el avión ayer de Panamá a Ciudad de México. Puesto 31F venía yo. Leyendo, traía mi cuaderno, yo siempre voy con un cuaderno donde tomo nota. Traía el libro porque estaba revisándolo
y estaba sentado pensando y cuando de pronto del puesto de adelante sale una mano y me entrega una hoja. La señora de adelante, yo no tenía ni idea quién era, yo no sabía, me entrega una hoja y yo leo la hoja y fundamentalmente la señora me dice en esa hoja, mire, yo no estoy de acuerdo con usted en la política porque yo no sé si usted cree en Dios o no cree en Dios. Pero no, es bonito porque me estaba haciendo una reflexión la señora, o sea, ella se dio cuenta que yo venía de Panamá para acá, yo no sabía que estaba, y me dice, pero yo quiero mucho mi país y yo quiero que Colombia pasen estas cosas y yo no puedo perder la oportunidad porque yo sé que usted, es muy probable que usted dirija nuestro país, que Dios lo ilumine. Y las cosas pasan en la vida, en estas cosas pasan, y yo estaba leyendo este libro. Les voy a leer un pedacito donde yo estaba. Fíjense lo que se llama, póngale el nombre que le quiera poner a eso, sincronicidad, azar, que es el que más nos gusta a los matemáticos. Mire donde yo estaba. Fui afortunado también por contar con mi mamá, una mujer inteligente, repleta de energía, impulsiva, efervescente. Mara, así se llamaba mi mamá, era una turbina que podía despegar para cualquier lado, pero lograba controlar su impulsividad, sus emociones, apegándose a su fe. Se podría decir que ella misma ponía orden a su energía con la religión o algo así. Con su compañía comprendí lo valiosa que es la tolerancia, pues aunque era profundamente religiosa, jamás me impuso sus creencias ni me ordenó pensar de una u otra forma. Iba a misa todas las mañanas y rezaba diariamente 2 rosarios, además de la oración para ofrecer el día y la del ángel de la guarda antes de acostarse. Esa oración me la enseñó desde muy pequeño y a veces, como una forma de recordarla o porque de alguna forma necesito su compañía, la repaso. Mara se fue en el 2014, pero la escucho semanalmente a través del evangelio que la madre Alba Estela, esto yo no lo sabía, ya se lo voy a contar, una gran amiga que trabaja, una monja que trabaja en Cali, en un lugar muy pobre que se llama el distrito de Agua Blanca en Cali, me envía sin falta, pues un día mi mamá le pidió que no me dejara alejar de la religiosidad y la madre ha cumplido su promesa. Un dato, a mi mamá le gustaba la política y contrario a lo que pudiera pensarse, prefería a los liberales. Su mamá, la mamá de mi mamá, mi abuela Lula, una maestra nacida en San Pedro de los Milagros, era aún más religiosa. Iba a 3 misas diarias en el barrio Rosales. A su lado siempre sentí un gusto especial, una descarga de cariño que no se me borra de la mente. Y la última frase de este libro, dentro de todo esto, ya les voy a contar, aprendí a valorar y a admirar a muchas personas que nunca soñé con encontrar en mi vida. Sé que no puedo dejarme atrapar en los insultos y agresiones y que tengo la responsabilidad de estar a la altura de los sueños que compartimos tantas personas, a seguir siendo un matemático, un profesor, a sacar lo mejor de las personas y las comunidades, a dar ejemplo, que es la mejor forma de educar. Por eso rezo en mi mente la que llamo mi oración: concédeme la paz, dame sabiduría, compasión y ternura y mucha humildad. Entonces yo le pasé a la señora que me había pasado esa carta y le dije, señora, léase, es que esto es una coincidencia muy grande, ¿a qué horas en la vida nos íbamos a encontrar nosotros? Yo vengo con este libro en la mano para presentarlo acá, estoy leyendo esta página y me pasa una nota donde me dice, mire señora, léase la página 20 y la 194, se lo pasé. Eso es mágico. Entonces ella me miraba a mí de una forma extraordinaria, ¿cierto? Y me dijo, ya leí. Todo esto para decir y hablar de mi mamá dentro de todas estas cosas. Mi mamá, ahí la describí, así era. Y ella, a esta monja que yo conocí, una monja de esas que vive en un sitio muy pobre, y a través de unos amigos míos que yo no sabía que mi mamá la conocía, le mandó a decir a ella que estuviera siempre pendiente de mí, y yo todos los domingos recibo de esta monja, que es mi amiga, que solo me contó hace poquito esto, me manda una versión del Evangelio en PowerPoint, 4 imágenes. Y yo me leo todos los domingos de la vida, me leo las imágenes que me manda la hermana Alba Estela, que me las está mandando mi mamá desde el cielo, que seguro debe estar en el cielo, ¿sí? Y me está mandando ese mensaje. Entonces, pues les quería contar eso a manera de anécdota, pero para que vean cómo pasan las cosas en la vida, ¿cierto? Y eso es mágico.
Entonces, pues la señora se fue. Yo no sé si va a votar por mí, pero estoy casi seguro que sí. Muchas gracias, Sergio. Nos encantaría tenerte aquí mucho tiempo más, pero se nos ha acabado el tiempo. No queremos dejarte ir sin antes darte un reconocimiento a nombre de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, porque has estado en los últimos años como profesor visitante distinguido en esta Cátedra Latinoamericana de Ciudadanía. Miren mi chaqueta, esta es la que me pongo en la campaña por todas partes. Te ves muy bien con ella, Sergio. Para nosotros ha sido un orgullo. Muchas gracias. Y ya te dije que quedamos 7 de agosto de 2022. Muy bien. 2 semanitas después o algo así. Presidente a México, y tenga la certeza de que yo vengo de presidente a México y vengo acá. Fantástico. Aquí al TEC de Monterrey. Fantástico. Gracias a Carlos Lugo y a todo este grupo que siempre me acompañaron durante este tiempo, todas las cosas. Pues muchas gracias a todos ustedes. Me siento muy orgulloso y ya me quedo esto para todo el resto de mi vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a todos por estar por acá con nosotros. Muy buen día. Bueno. Aquí tengo para que